transforma y me transforma. Levanto mis manos a ti para que tú hagas de mí lo que tú quieras. Levanto mis manos a ti para que tú hagas de mí lo que tú quieras. Levanto mis manos a ti para que tú hagas de mí lo que tú quieras. Levanto mis manos a ti para que tú hagas de mí lo que tú quieras. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Y más que Vamos, levante su mano en esta noche. Levante su mano. hoy queremos Estamos declarando tu gloria. que es su gloria, la gloria del Señor. Aleluya. Ay, con su mano en alto, dígale: Señor, gracias por tu gloria. Gracias por tu gloria, porque tu gloria transforma. Habrá alguien aquí que diga: Dios me transformó, su gloria me transformó. Alguien con su mano en alto que diga: Él transformó mi familia, Él transformó mi matrimonio, Él transformó mi ciudad, Él transforma mi nación. Alguien que sepa que es la gloria de Dios, que no depende de ninguna capacidad humana, que es la gloria de Dios que interrumpe una familia y la restaura. Es la gloria de Dios que interrumpe una nación. Alguien dice amén en esta noche, y la restaura. Eso es lo que estamos diciendo esta noche, que cuando hay gloria de Dios hay algo que va a ocurrir. Y yo creo que cuando el pueblo adora a Dios es que se manifiesta la gloria de Dios sobre un lugar. Con tu adoración, con mi adoración, viene y baja la gloria de Dios. Alguien recibe esta palabra, y cuando la gloria de Dios habita en un lugar, se transforma. Yo creo que hoy la atmósfera es cambiada porque la gloria, alguien lo está entendiendo por este lado, es que cuando el hombre no puede hacer nada, la gloria de Dios lo hace. Es que es mejor un minuto en la gloria de Dios que 1000 años fuera de ella. Alguien da gloria a Dios hoy en el nombre de Jesús. Desde los que están en la parte de atrás hasta este altar declaramos que la gloria de Dios inunda este lugar, que la gloria de Dios inunda a ti que me estás mirando a través de CTN Internacional, a través de las redes sociales, en Puerto Rico, en República Dominicana, en México, en Honduras, en Colombia. Habrá alguien acá que se conecte conmigo y sepa que la gloria de Dios está haciendo el milagro que la ciencia no puede hacer, que la gloria de Dios está haciendo el milagro que la psicología no puede hacer. Habrá alguien conmigo en la casa que diga: yo quiero más gloria, yo quiero más gloria, yo quiero más gloria. La gloria de Dios, la gloria de Dios inunde este lugar, inunde. Por favor, cierre sus ojos y conéctese a aquel que hace que su gloria esté en este lugar. Vamos, alguien que lo declare, alguien que lo declare. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Su gloria sana el cuerpo enfermo. Su gloria fue la que resucitó a Lázaro. Cuando está la gloria de Dios, algo va a pasar, algo va a suceder, algo va a acontecer. No se trata del hombre, se trata de su presencia en este lugar.
No era la vara de Moisés, era la gloria de Dios en aquel lugar. Su gloria, su gloria, su gloria transforma a alguien en su casa, alguien en su trabajo. La gloria de Dios te transforma. Aleluya. Padre, gracias, 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 gracias. Gracias porque entendemos, tenemos la confianza, la convicción que cuando tu presencia y tu gloria, aleluya, ocupa un lugar, alguien lo está entendiendo por este lado, se transforma. La tristeza se transforma en alegría, la muerte la transforma en vida. Aleluya. Hay un beneficio de Dios sobre ti y tu familia cuando provocamos que su gloria, pero hermano, hay que estar hambriento de que veamos y sintamos su gloria. Hay que buscarla en tiempo, en fuera de tiempo. Gloria a Dios. No puede ser solo cuando tus emociones y las mías lo quieran. Hay que hacerlo en todo momento, porque una nación, un ministerio, una familia fuera de la gloria de Dios va rumbo abajo. Pero yo estoy hablando a un pueblo, aleluya, un pueblo que anhela la gloria de Dios, un pueblo que anhela la presencia de Dios, un pueblo que va todas en adoración a Dios, sabiendo que se entrona Cristo en este lugar, el señorío de Cristo sobre este pueblo. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor fuerte, y acompañe ese aplauso diciendo: queremos más la gloria de Dios en este lugar. Queremos la gloria de Dios en este lugar. Queremos, alguien lo grita: yo quiero más gloria de Dios en este lugar, más presencia. Que algo se desate y se rompa en el mundo espiritual. Aleluya, 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 aleluya. Que algo ocurra de tal manera que los que entraron tristes se vayan contentos, los que entraron en agonía se vayan con adoración, los que entraron enfermos se vayan sanos. Levante su mano. Yo quiero que, es que yo veo a gente como así algunos. Levante su mano para que haga así, haga así, haga así. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno, Él es el merecedor de toda adoración. Usted y yo sacamos el tiempo para estar aquí, y lo primero es reconocer a nuestro Dios y honrarle de todo nuestro corazón. Miren que está a su lado, miren que está a su lado, y dígale: bienvenido a la casa del Señor en esta noche. Dile, bienvenido a la casa del Señor. Dile: tú fuiste del remanente, gloria a Dios. Eres del remanente de los valientes que llegaron a la casa. Dile: venciste todos los obstáculos, venciste toda adversidad, todo cansancio. Alguien diga amén en esta noche. Vamos, voltéese y diga al que está a su lado: qué bueno que llegaste a la casa del Señor. Tú y yo provocamos que la gloria descienda en este lugar. Aleluya. Evangelista Samuel, aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. Yo quiero aprovechar este tiempo y quiero orar por tantos y tantos que están en hospitales, que están enfermos, que están anhelando un milagro. Yo solo pregunto, ¿habrá alguien aquí que crea que hoy se manifiesta un milagro de Dios para alguien? Estoy en el lugar correcto. Si usted, de nuevo, ¿habrá alguien aquí que crea que hoy se manifiesta el milagro de Dios para alguien? Yo quiero de todo corazón que algo va a ocurrir en tu familia, en tus hijos, en tus compañeros de trabajo, allá a la distancia donde tú estás conectado. Algo va a ocurrir de parte de Dios, y quiero que se una con nosotros en esta noche. Que nada se interponga en esta oración, que nada te quite el momento de orar en el nombre de Jesús. Somos los únicos llamados, la iglesia, a orar para que se desaten los milagros. La iglesia, usted y yo somos los únicos para declarar liberación sobre aquellos que están oprimidos, para llevar luz en medio de las tinieblas. Somos tú y yo, así que hay que aprovechar cada oración, cada tiempo. Vamos, levante su mano y yo declaro en el nombre de Jesús, con este pueblo hermoso, a los que están allá en la televisión, en las redes sociales: hoy llegó el milagro para tu vida. Hoy este pueblo está declarando, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, por lo que Él conquistó en la cruz del Calvario. Yo declaro sanidad para tu cuerpo. Yo declaro sanidad para tus emociones.
maldiciones. Yo declaro liberación para tu familia. No importa el nombre, la condición de la enfermedad. Hoy le damos una orden: desaparece de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Los que están afligidos, los que tienen depresión, los que están atormentados, Cristo ha venido a darte vida y vida en abundancia. Declaro, Señor, sobre toda petición de tus hijos, Dios, trae respuesta, trae respuesta. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Yo declaro que en el nombre de Jesús, todo el que tiene petición, las ponemos delante de ti, Señor, porque tú eres el Dios, el grande, el poderoso. Eres la puerta, eres la vida, eres el camino, eres la resurrección, eres la vida. A ti acudimos, Señor, porque sabemos que en ti hay respuesta. Alguien que levante su mano y diga: en Dios hay respuesta, en Dios hay respuesta. Se desata un milagro desde este altar, desde Toa Alta, Puerto Rico. Se desata un milagro para tu familia, para tu salud. Allá en el hospital Edgardo, declaro una palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Sobre la madre de María del Pilar, declaro un milagro en el nombre de Jesús. Ahora, alguien lo cree conmigo. Ahora. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Recibe el milagro de Dios. Son libres los cautivos, son restauradas las familias. Dios te levanta. Se mueve la mano de Dios. Se mueve la mano de Dios. Se mueve la mano de Dios. Algo Dios comenzó a hacer. Algo Dios comenzó a hacer. Algo Dios comenzó a hacer. Aleluya. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, a quien damos toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Diga conmigo: hecho está. Hágalo, dígalo. Hecho está. ¿Dónde está la gente de fe que pueda gritar: hecho está? No es que va a ocurrir, diga: hecho está. Vamos a declararlo por 30 segundos. Consumado, hecho está. Yo veo el milagro, yo veo, yo veo el milagro en tu casa. Dilo: hecho está. Vamos, dígalo, declaro, 30 segundos. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Lo imposible comienza a transformarse en lo posible. Es que no hay nada imposible para nuestro Dios. Por favor, aplaudan al Señor y da un grito de gloria en esta noche. Aleluya, aleluya. Estamos contentos, regocijados, honrados de estar en la casa del Señor nuevamente y poder declarar que Jesucristo sigue siendo el Dios de nuestra vida. Puedes tomar asiento. Es una noche muy especial. Y escuchamos a nuestros apóstoles. Saben que ellos están en plena celebración de 45 años de matrimonio. Alguien celebra con nosotros y seguiremos celebrando todo este mes. Los seguimos cubriendo. Nuestros apóstoles Wanda, Rolón, Pablo Ortega y toda la familia en su celebración de 45 años de matrimonio. Así que para nosotros es una bendición que usted haya llegado a la casa del Señor. Ya con nosotros está la pastora Marta, gloria a Dios. Alguien le aplaude al Señor por ella. El pastor Edward, pareja del Señor. Pastora Marta estará trayendo la palabra en esta noche. Así que los que están ahí, comienza a compartir la transmisión a través de Facebook Live, porque sabemos que va a ser una noche que está siendo, corrijo, una noche poderosa en el nombre del Señor. Pastora Elizabeth Torres. Ok, pastora Victoria, venga por acá. Sí, venga por acá, mi amor. Es que nosotros queremos recordarle que este próximo viernes, dije este próximo viernes,
He dicho este próximo viernes. Hay un matrimonio, ese es Olga, ¿verdad? Olga y Paniagua. Estará nuestra actividad, cena conferencia. Escuche esto, yo le voy a dar la oportunidad a la pastora para que ella pueda hacer llamado también, pero es importante que usted sepa. ¿Dónde? Damari, levanta tu mano. Damari, todavía hay boletos disponibles, bien poquititos, ¿verdad? En mi barrio decían un poquitito. Pastora, perdóneme, usted, inmediatamente el culto termine, inmediatamente, usted va a la parte de atrás, a la mesa, y allí quedan, ¿cómo fue, Damari? Unos poquititos. O sea, se están yendo como pan y frío también. De todos modos se está yendo. Y es importante que usted vaya. Recuerde que el precio, el donativo, el regalo que se está haciendo para esta actividad, que es cena, conferencia, dinámica, adoración, de todo va a haber, regalo, de todo. Es solamente 30 dólares por pareja, que si usted lo divide en dos, son 15 dólares por persona, hermano. O sea, ya con eso es un motivo para que usted vaya y lo pueda adquirir. Pastora, usted ahora va a decir, pero quiero que sepa, si usted tiene alguna pareja que por alguna razón no pueda, porque se le hace un poco complicado este donativo, siémbrelo como un regalo de parte del Señor, y yo sé que Dios te va a bendecir. Pastora Victoria. Vamos a pasar un tiempo extraordinario, vamos a disfrutar, vamos a aprender, porque los matrimonios cada día tienen que seguir aprendiendo y enriqueciéndose para poder ser un matrimonio efectivo. Es importante que usted pueda llegar temprano a todos aquellos que ya tienen su boleto y los que van a adquirirlo, a las 7 de la noche en punto vamos a comenzar para que usted no se pierda nada desde el principio hasta el final. Así que le esperamos, tenemos la convicción que vamos a salir empoderados con esta actividad. Así que sean más que bendecidos, iglesia. Pastora Elizabeth, con ustedes. Amén, qué bueno es el Señor. No sé si tenemos a alguien por primera vez en la casa en esta noche. Si es así, levante la mano para poder saludarlo. Alguien que esté por primera vez. Esta noche no queremos que su presencia pase desapercibida en este lugar. Entonces le voy a dar B-, ¿ok? Le voy a dar B-, pero siempre invitemos a alguien a la casa del Señor. Estos tiempos ameritan que abramos nuestra boca y le digamos a alguien, le compartamos que hay un lugar seguro, totalmente seguro, para adorar al Señor. Si usted supiera que muchas iglesias se han cerrado, muchas, lamentablemente por diferentes situaciones, amén, pero esta casa sigue abierta y sigue con todo el protocolo de seguridad, con todo el protocolo de desinfección, de sanidad, todo en las entradas para que este lugar se considere un lugar seguro, y también los aires tienen todo preparado para desinfectarlo, unas luces ahí que les pusieron y demás, así que estamos bien seguros aquí adentro. Así que comparta eso con alguien y que pueda llegar a la casa del Señor. El viernes está el evento. La mejor generación se reúne aquí para adorar al Señor el viernes, así que si usted tiene hijos jóvenes, tráigalos, permítale que lleguen aquí a la casa a adorar. Esta mañana estuvo, creo que fue Olga, ¿verdad? Olga ministrando en el tabernáculo esta mañana, poderoso, poderoso, poderoso. Y el miércoles que viene está el pastor Edgardo Figueroa. Lo hemos traído desde Arizona para que, no, casi se queda por allá, no. Pero va a estar el miércoles que viene. Mañana comienza el ciclo de discipulado. Si usted está por primera vez, si no se ha registrado en la clase, en la plataforma Zoom, así que me escriben a elizabeth@alaba.org o me llama por teléfono y gustosamente lo añadimos en la lista. Y la pastora Zulema, que mañana va a estar dando la clase, la primera, que es Visión y Misión, le va a estar enviando la invitación a través del correo electrónico para que usted se conecte. Mañana vamos a empezar un poquito más tarde, pero vamos a empezar porque ya tiene unos compromisos previos, pero en punto a las 8 estará ahí la clase para que usted se la disfrute. Amén. Y todos los jueves consecutivamente vamos a tener un tema distinto en el discipulado hasta completar el ciclo y con la clase de bautismo que termina. Así que los que son niños, los que tienen menos de 12 años que no están en los juveniles, el pastor Pichi prepara un grupo. Hay niños de 10, de 11 años, de 8 años, 9, que han hecho profesión de fe, saben quién es Jesús, saben la salvación, conocen todo. Nosotros no somos las iglesias que es como a los 12, que son una campanita.
Cuando hay convicción de pecado, cuando hay arrepentimiento, cuando han aceptado a Jesús, cuando tienen ese compromiso y quieren bautizarse, les damos las clases, los discipulamos, los enseñamos y a las aguas que van. El pastor Prichi los prepara en la catedral y después él viene gozoso a bautizar a sus niños porque eso no se lo puede perder. Así que padre y madre que está aquí, si usted tiene un niño que ya tiene una experiencia de salvación y tiene 10, 8, 9, 10 años, aproveche esa bendición, esa oportunidad, dele las clases, permita que la catedral lo disipulen y que podamos tenerlo en el próximo bautismo, que próximamente le vamos a dar la fecha. Y el viernes 25, el domingo tempranito en la enseñanza, a las 10 de la mañana, una enseñanza poderosa. El domingo es domingo de milagro. Este domingo es que tenemos al evangelista, ¿verdad? José Luis. Va a estar con nosotros el domingo en un domingo de milagros extraordinario. Así que Dios va a estar haciendo cosas grandes. Su esposa Yaneris, adoradora, va a estar ministrando en la adoración. Así que va a ser un tiempo extraordinario. El viernes 25 tenemos un concierto gratis, un concierto evangelístico. Se llama Praise for Him. Y todos esos ministros de Dios van a estar aquí en esta plataforma adorando al Señor, estableciendo una atmósfera de milagros. Y estamos declarando que una cosecha de almas bonitas viene a los pies de Cristo. Esa es la idea. Así que usted invite a sus amigos que no le sirven al Señor, tráigalos a la casa. Dios se va a encargar de lo más importante, que es salvarlos. Y esperamos que eso así suceda. Para eso se está orando. Ya Déboras, el evento local, Congreso de Déboras aquí, local, el 5 de marzo. Ya tenemos los boletos disponibles. Puede pasar a buscarlos también para que usted pueda estar aquí y pueda ser impartida, mujer de Dios. El apóstol también lo abrió para todos esos hombres que les gusta toda la unción y la bendición que se detacha. Así que no hay límite, no hay límite. Tiempo de cumplimiento comienza a la 1 de la tarde del sábado 5 de marzo. Y también para el Déboras en Orlando, también hay registro abierto, pero ahí tiene que llamar a la oficina. Llame a la oficina, Lourdes le da la información 24 al 26 para que usted pueda estar en este congreso que es en Orlando. La academia, el 1 de abril tenemos vigilia, media vigilia, así que no nos lo perdamos, va a estar precioso lo que Dios va a estar haciendo esa noche aquí. Y la academia tiene prematrícula abierta para el próximo curso escolar. Con todas estas cosas que están sucediendo, ¿verdad? Es bueno que tengamos nuestros niños en un lugar seguro donde se le dé la enseñanza académica correcta y que no se le metan dentro de las enseñanzas cosas raras que no pasan ni la biología, ni la ciencia, ni ninguna ciencia, hermano, nada. Así que es importante que tengamos a nuestros niños en un lugar seguro totalmente. La academia no solo se distingue académicamente, sino que también en los deportes, muchos trofeos en las diferentes disciplinas deportivas, así que es un lugar precioso para que sus hijos puedan estudiar en un ambiente totalmente cristiano, limpio, un ambiente precioso y todas las facilidades que tiene la academia. Si usted no sabía que teníamos academia, pues pase la voz, la matrícula, el precio de mensualidad, totalmente, hermano, una cosa muchísimo más bajo que en cualquier otro lugar y una excelencia, o sea que no se escatima. Así que haga lo propio llamando al 787-730-5088. Ya estamos prácticamente a punto de terminar los talleres de predicación que son los jueves. No sé si habrá tiempo para que usted se integre, pero todos estos jueves se está dando taller de predicación aquí en la casa. Y el viernes 18 en el Salón Ágape los solteros tienen un evento relacionado con el Día del Amor y la Amistad. Así que pase. Nuestra hermana Ivette nos hace ese recordatorio del primer simposio de misiones que se va a estar celebrando aquí. La sede es la Senda Antigua, con unos recursos extraordinarios, el apóstol Sinister, la Agencia de Misiones Aliento a las Naciones, y se van a estar tocando diferentes temas acerca de las misiones, así que aproveche esta oportunidad única, porque nunca, por lo menos en el tiempo que yo llevo, nunca había visto un simposio de misiones, ¿verdad? ¿Y sabe lo que significa la palabra simposio? Que se reúnen los expertos y los eruditos en el tema. Eso es lo que significa simposio, por eso no es congreso, ¿ves? Congreso tiene otras connotaciones. Pero un simposio es que se reúnen los expertos sobre un tema para disertar sobre él y darle su experiencia y todas esas cosas. Así que por eso es que se llama simposio. Lo aprendí porque lo busqué en el diccionario, gracias. Es que es verdad, si uno no sabe algo lo busca. Pues yo dije, ¿por qué
no congreso, conferencia o taller y simposio. Pues fui al diccionario y me instruí y ahora uso la palabra como si la hubiera descubierto hace años. No hay problema. Hay que aprender, hermano, hay que aprender, esa disciplina es buena, uno tiene que educarse. Y así pues no, uno no se sorprende y uno dice, ¿qué será eso? Pues ya yo lo sé, ya lo sé. Y ahora usted lo sabe también. No venga, no se haga. Entonces, sí, porque ellos no dijeron nada, yo lo dije. Julio 8, 9 y 10, el Congreso Apostólico y Profético aquí en la casa, un evento maravilloso que lo esperamos todos los años con unas expectativas altas. Este año no es para menos. Nuevamente el pastor Juan Carlos Harrigan, el pastor Samuel Rodríguez, que no sé si vendrá con un ancla, una yola, un televisor o algo, porque él siempre pone a Edwin a correr buscándole algo. Él le gusta ilustrar sus prédicas y lo hace de una manera extraordinaria. Así que no sabemos con qué viene este año nuestro apóstol y estamos esperando la confirmación de un hombre de Dios que cuando eso suceda usted va a brincar de la alegría. Y gracias a nuestros auspiciadores nuevamente, los que se siguen añadiendo, el CAP de este año también es libre de costo. Así que denle un aplauso al Señor por la gente de Visión, que son miembros de la casa y algunos otros que saben que este es un evento de altura y quieren apoyar el reino. Así que va a ser una alegría poder estar ahí en CAP este año y en el año de cumplimiento, esperar que Dios desate una palabra aquí que no es local sino para las naciones. Ya usted sabe, estamos preparando ya el corazón para eso. Quiero que busque la escritura porque qué bueno que vamos a ofrendar. Amén, queremos rápidamente, no tomar más tiempo, sino que queremos que la pastora Marta tenga todo el tiempo disponible. Quiero que vaya a Malaquías capítulo 3. Y usted sabe así, capítulo 3, versículo, tú sabes, 10. Pero quiero hacer énfasis no solamente recordar esta palabra para la gente nueva, removerla en el corazón para los que todavía ya la conocemos, la practicamos, la ponemos por obra, para recordarle a usted lo que dice la palabra. Dice, yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, allí está la Reina Valera, pero la Nueva Traducción Viviente dice en el versículo 10, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Y mira qué tipo de bendición Dios derrama sobre los que diezman en su casa. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. ¿Alguien quiere ese tipo de bendición? ¿Alguien? Tan poquita gente. Es que los demás están acostumbrados, pero está bien, no hay problema. Va a derramar una bendición tan grande que no vamos a tener suficiente espacio para guardarla. Y miren lo que dice esta versión. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, cuando usted haga todo esto, las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite. Lo dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y eso es maravilloso lo que dice ahí. Cuando Malaquías habla esta palabra, Dios le está reclamando al pueblo a través del profeta. Le está censurando sus malas actitudes. Y la gente escuchó lo que el profeta le dijo. Y usted sabe que siguieron de manera insolente contestándole a Dios, contestándole al profeta, le estaban ripostando a Dios. Y yo me puse a indagar un poquito más y seguí leyendo. Y después que ellos empezaron a cuestionar al profeta sobre lo que Dios le decía, mire lo que dice el versículo 16. Entonces, los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. ¿Habrá alguien aquí que tema al Señor? Dice, en la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. No todo el pueblo cuestionó a Dios. Había gente que temía a Dios, respetaba sus mandamientos y estaban decididos a honrarlo por encima de lo que la gente dijera. Siempre habrá quien critique el diezmo.
Siempre habrá quien critique la ofrenda, pero siempre hay un grupo de gente que saben honrar a Dios y temen a Dios. Y usted sabe lo que dijo Dios de esas personas. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, ellos serán mi tesoro especial. ¿O habrá alguien que se identifique con esta palabra? Y mira lo que dice Dios, lo que les promete Dios. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. El diezmo, el honrar a Dios, establece una diferencia entre el que honra a Dios y el que no, entre el justo y el perverso. Por eso el día que tú tienes un conflicto, Dios mira el memorial que tú has levantado delante de Él y envía ayuda, mire hermano, sin usted pasar mucho trabajo. Porque Dios sabe hacer diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Y esto no es solamente para los que allá no han tenido una experiencia con el Señor. A veces de entre medio nuestro hay gente que no le cree a Dios, no honra a Dios y se pierde la bendición de que Dios le llame su pueblo especial, su tesoro especial. Que nosotros no seamos nunca de eso. Yo quiero que usted se ponga en pie y esta noche, de la manera que usted acostumbra a honrar al Señor, que usted pueda traer los diezmos delante de Él y que usted levante ese memorial, lo continúe levantando delante de la presencia de Dios y que se cumpla la palabra de que Dios abra las ventanas de los cielos para darle a usted una cosecha, una bendición tan grande que usted no tenga suficiente espacio para guardarla, que se le caiga la quijada. Aquel que lo vea a usted rebosante de bendición, aquel que lo vea a usted protegido, aquel que lo vea a usted guardado, resguardado en las manos del Señor, aquel que lo vea a usted en bendición y mejorando cada día. Aleluya. Esta palabra es para usted. Usted es el especial tesoro de Dios y Dios siempre va a hacer diferencia entre el que no le sirve y usted. Así que usted tiene un seguro. Ese seguro está garantizado. No importa lo que hablen por allá y digan por allá, usted está asegurado en las manos del Señor. Levante su diezmo en la presencia del Señor y su ofrenda, su pacto, el que hoy escogió para traer sus primicias a Dios. Y declaramos la palabra de Dios sobre usted, Padre. Te damos las gracias porque te honramos en esta hora. Bendice a todos los fieles, diezmadores y ofrendantes de esta casa. Establece tu palabra, que tú vas a abrir las ventanas de los cielos y tú vas a derramar una bendición tan grande que no tendremos espacio para guardarla, Señor. Yo lo creo, Padre, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, lo he visto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez lo he visto. Y así lo verá tu pueblo. Esto no es para uno, ni para dos, ni para tres. Es para todos los que creen tu palabra. Es para todos los que honran tu nombre. Se desata tu bendición en esta hora, Señor. Y el que lo está intentando por primera vez, Padre, sale de sus dudas, porque va a ver tu mano poderosa obrando, Señor, en medio de su casa, en medio de su empresa, en medio de su trabajo. Va a ver que tú eres un Dios fiel que responde. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Y usted que lo cree, grita amén. Honramos a Dios a través de los métodos que tenemos disponibles. Sea bendecida, iglesia.
Alguien le da un aplauso al Señor. Su fidelidad es poderosa. Dios es fiel siempre, en todo momento, no importa la temporada, el momento del año. Diga conmigo, Dios es fiel, Dios es fiel. Y esta noche es una noche muy especial. Ya en unos segundos estará en la palabra una mujer de Dios que ha estado, bueno, yo voy a decir, ha estado aquí con nosotros, por supuesto, y estuvo muchos años acá en la casa como una líder. Ahora está pastoreando junto a su esposo, el pastor Edward, en la iglesia de la Senda Antigua, en Carolina, la ciudad de Carolina, los que están fuera del país, en Puerto Rico. La mujer para este tiempo, que Dios la preservó, la sanó para este tiempo. Alguien dice amén conmigo, para vivir la mayor experiencia sobrenatural. Así que para mí es un honor, y para esta casa, recibir en la palabra en esta noche a la pastora Marta Melendez. Alguien dice amén. Gloria a Dios. Te bendigo, pastora. Gracias, gracias, pastor. Bendiciones a todos, iglesia. Me gustaría que no se vayan los adoradores, porque yo quiero, no se me siente nadie, yo quiero honrar la presencia del Espíritu Santo de Dios en este lugar y decirle al Señor con nuestra alabanza. Y yo sé que hemos comenzado este servicio en adoración, pero yo vine a adorar a Dios, y que nuestra adoración hoy suba de nivel. Hemos alcanzado niveles de adoración, pero yo quiero que tú llegues más profundo en la adoración. Así mismito, eres rey. Y dile al Señor, eres rey por siempre. Agradece al Espíritu Santo. Saca estos minutos, vamos. Viniste cansado, viniste fatigado, viniste tal vez con situaciones en el camino que se te presentaron, y ese es el momento para tú rendir todo delante del Señor, porque hoy Dios te va a hablar. Díselo nuevamente, Espíritu Santo de Dios. Dale gloria, dale gloria. Dale gloria al Espíritu Santo de Dios en este lugar. Dale gloria a quien merece gloria, al Rey de gloria. Vamos, sube esa alabanza, sube tu adoración. Vamos, esfuérzate un poquito más, esfuérzate. Si estás cansado, esfuérzate un poquito más, porque esto no es para mí, esto es para Dios, al que te trajo hoy. Y tu adoración hoy está diciéndole al Señor, yo quiero más. Tu adoración hoy le está diciendo al Señor, yo vine a buscar más de ti. Oh, ¿cuántos vinieron a tener una experiencia, oh, con el Espíritu Santo? Que hoy tú puedas vivir una experiencia nueva, una experiencia nueva. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Adora, 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 adora. Oh, sobre todo nombre es el nombre de nuestro Cristo. Así cantamos y te adoramos. Sobre la creación. Vamos, que tu adoración le esté diciendo, tú reinas, tú reinas, tú reinas en la tierra y reinas en mi vida. Tú eres rey. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al que merece toda gloria y toda honra en esta noche. Recibe gloria, Espíritu Santo de Dios. Señor me decía, hasta que tu copa rebose. Que hoy tú salgas rebosando de la presencia del Señor, porque no viniste a un servicio más, viniste a un encuentro con el Rey, con el Padre, con el que ama tu alma. Aleluya, aleluya, aleluya. Shenderene manseterere. Eramasatarabashendara. Oh, te damos toda gloria y toda honra, Señor, en esta noche. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Me siento muy honrada y muy bendecida
en esta noche. Vine a compartir un mensaje que me ha estado dando el Señor durante estos últimos días, desde que el momento que la pastora Elizabeth me llamó para darme la noticia que hoy tenía que compartir este mensaje. El Señor comenzó a hablar a mi espíritu y vengo con palabra de Dios para tu vida, para ti, para que no salgas de este lugar igual. Quiero agradecer primeramente al Señor que me ha traído hasta aquí. Déjame decirte que vine a compartir un mensaje, pero yo he sido ya ministrada. He sido ministrada con la adoración, con los niños. Tenía 4 niños, 4 ángeles al frente danzando y entronando al Rey. Con el amor, desde el primer abrazo que me dieron, hubo una unción en el parking que se cayó un hermano allí. Aleluya, Pastor Rafa, que lo amamos tanto. Soy bendecida, pertenezco a esta casa. Como decía el pastor, llevo 20 años en esta casa, 4 en el ministerio, pero todavía pertenezco a Toalta. Aleluya, he sido injertada. Así que doy gracias a los apóstoles por permitirme estar aquí este miércoles, por confiarme este altar sabiendo que vendrá palabra del Señor para cada uno de ustedes. Así que los bendecimos, apóstoles, que disfruten esas merecidas vacaciones. Quiero comenzar el mensaje primeramente saludando a las personas que me acompañan. Tenemos por aquí a Glory, líder de intercesores también de esta casa. Tenemos a pastora Mónica y el pastor Jorge, que son pastores de los juveniles de la iglesia, porque la iglesia ya ha estado creciendo. Hemos hecho unos nombramientos y dentro de ellos pues están los pastores, y me honra esta noche, y por eso quiero comenzar con esto, porque es que yo estoy tan feliz. Yo estaba deseosa porque llegara este día, porque yo sabía que las cosas se iban a dar como el Señor me lo había mostrado. Y yo me siento honrada de que mi esposo, Pastor Edward, por favor pónganse de pie para que ustedes puedan ver a ese hombre guapo que ustedes ven ahí. Ese es el Pastor Edward, que junto conmigo hemos estado pastoreando la iglesia, la senda antigua de Carolina. Y yo te lo digo con este gozo, porque por muchos años, y perdónenme, ¿verdad? Por muchos años yo me sentaba ahí, ¿verdad, Zulema? Al lado de Mother, muchos años consecutivos, teniendo guardada una promesa que se me había dado en el altar, teniendo ya llamado, siendo ujiel, diácono, ministro, pastora centinela, a mucha honra. Pero yo tenía guardada y encerrada en mi corazón la petición que hoy ustedes están viendo. Año de cumplimiento, pastora Elizabeth. Te quiero decir que vale el esfuerzo, que estás en una casa donde se te habla una palabra, donde se te declara una palabra y la vas a ver cumplida. Sí, yo tuve que esperar tal vez unos años, pero tú que llegaste hoy, tú que estás aquí conmigo, no vas a tener que esperar mucho, porque esta casa está en aceleramiento. Ha entrado en un tiempo donde las cosas que se declaran y se profetizan vienen a cumplimiento inmediatamente. Sí, porque esa es la respuesta de Dios para la tierra, para sus hijos, para los que creen. Y escuchaba, porque yo siempre estoy conectada, escuchaba el domingo una pareja que estaban testificando de un aumento de salario, y juntamente con el aumento de salario, no sé si están por ahí los saludo. Mira, vino también una promoción, pero esa palabra se le había declarado ya a ella. Y yo, Dios mío, estamos en el año de cumplimiento, estamos en el año de la manifestación de Dios. O sea, que todo viene a cobrar vida cuando se declara una palabra. Ya no hay espera, ya no hay espera, sino que Dios, cuando da algo, una palabra sobre nosotros, viene a cumplimiento inmediatamente.
Cierra tus ojos y bendice el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, que esta palabra que hoy vamos a ministrar, Señor, sea sembrada y depositada en los corazones de cada uno de los que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de la televisión, en la pantalla, en su casa, donde quiera que haya una vida viendo este mensaje, escuchando este mensaje, Señor. Sabemos que va a prosperar en su vida, oh Señor, porque es palabra que es enviada y viene con resultados grandes, Señor, porque es tu palabra que sale con poder, que sale con autoridad, Señor, para bendecir y para edificar en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Hasta que tu copa rebose. No pares de orar, no pares de creer, no dejes de creer hasta que tu copa rebose. Y días atrás estaba, ¿verdad? Como dije ahorita, preparándome, y una de las cosas que el Señor me compartía, que tuve que dejar de hacer lo que estaba haciendo para tomar nota de lo que el Señor me estaba diciendo, y era que esta casa es luz a las naciones. Es luz a las naciones y la plataforma para un avivamiento. Sí, y ya estamos en un despertar, ya estamos en un avivamiento, pero el avivamiento que viene son cosas que todavía no hemos visto. Sí, son cosas que todavía no hemos escuchado. Son cosas que todavía no han llegado a nuestro corazón. O sea que no se trata de lo que ya tenemos, sino que se trata de lo que viene de parte del Señor. Un avivamiento donde este lugar será la plataforma. De aquí saldrán las promesas cumplidas, los testimonios más grandes y el mover sobrenatural para esta tierra y las naciones. Porque este lugar es una plataforma de Dios. Dios lo ha escogido, Dios lo ha seleccionado. Dale gracias al Señor porque estás en el mejor lugar. Estás en una iglesia segura. Así que si tú estás listo para un avivamiento y para lo que Dios quiere establecer en tu vida hoy, Dios te dice hasta que tu copa rebose. Hasta que tú estés lleno hasta rebosar. Porque no es lo mismo tener al Espíritu Santo que estar lleno del Espíritu Santo. No es lo mismo estar lleno del Espíritu Santo que rebosar del Espíritu Santo. Por eso cuando Pedro caminaba, la sombra de Pedro sanaba, porque él estaba rebosando de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Porque él no se conformaba con los milagros que él había visto ayer. Él no se conformaba con los milagros que él había visto hasta ese momento. Él sabía que siempre venía más de parte del Señor. Y los que estamos ready y preparados para un despertar y a un avivamiento, no nos conformamos. Yo quiero ver las manos de esas personas que no nos conformamos, que venimos hoy a buscar más de Dios, que venimos hoy a tener una experiencia nueva y real en nuestras vidas, que nos señale, que el Señor hoy te señale para que tú seas el próximo, el protagonista de una nueva historia que se escribe a través de ti y de los tuyos. Oh, gloria a Dios. Yo siento a Dios, yo siento la presencia del Señor. Mira, desde que entré, aquí está el Señor, aquí está Dios. En el principio de este año tuvimos la cobertura, ¿verdad? Y el Señor nos llevó profundo, muy profundo. Nos llevó al origen, a lo básico. Nos trajeron tanta palabra para nosotros alimentarnos y para poder dar frutos en este tiempo, que nosotros tenemos que todavía seguir asimilando todo lo que ha sido impartido desde el primer mes, este primer mes, para nosotros trascender en lo que Dios está pidiéndole a la iglesia. Porque es Dios el que está pidiendo algo, porque Él tiene algo que nos va a entregar que todavía no lo hemos visto, pero tenemos que creer. Y yo quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 6. Capítulo 6. Aleluya. Aleluya.
aleluya, Señor. Sí, Señor. Capítulo 6, verso 8. Y quiero que lean conmigo esta porción que ministró tanto mi corazón. Dice que tenía el rey de Siria una guerra contra Israel. Sí, porque el enemigo siempre se levanta contra el pueblo de Dios. Y consultando con sus siervos le dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. O sea, él se estaba organizando para hacerle guerra a Israel. Y el varón de Dios, Eliseo, que era un profeta de Dios, envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van a pasar por ahí y te están buscando. Y él no estaba en aquel lugar, pero él estaba en el lugar secreto donde Dios le decía los secretos de sus enemigos. Y entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. O sea que esto se repetía cada día, y cada estrategia del enemigo, cada plan del enemigo en contra. Yo no sé si tú me estás entendiendo. En contra del pueblo de Dios, el Señor se lo revelaba a este hombre que no se conformaba con lo que él había visto, sino que le estaba cuidando al pueblo de Dios en lo secreto. Y en lo secreto el Señor le decía por dónde viene el enemigo, porque Dios siempre quiere cuidar tus pasos para que se cumpla la palabra. El problema es que muchas veces estamos entretenidos en otras cosas y mirando cómo nosotros vamos a resolver la situación que no depende de nosotros, sino depende de la presencia del Señor, porque se necesita un milagro para que resucite Lázaro. Para que esa situación se disipa solamente a través de un milagro. Y el Señor una y otra vez le decía y le anunciaba a Eliseo, al profeta, los planes del enemigo. Este es el tiempo donde Dios te va a mostrar los planes del enemigo. O donde hay una bomba para que tú no pases por ahí y la esquives. O donde está dinamitado tal vez el terreno, pero el Señor te va a decir a la derecha, a la izquierda, o para adelante o para atrás, o desvíate y no vayas a ese lugar, déjalo para mañana. Es Dios cuidando y guardando, porque Dios está hablando en este tiempo. Y la iglesia tiene que estar llena hasta rebosar. Hasta rebosar. Esos son los hijos del Señor, los hijos de Dios de este tiempo. Ese es el avivamiento, ¿sabe? Que Dios nos va a mostrar sus planes. Y dice que el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Diga, se turbó. Dilo otra vez, se turbó. Zulema, que tu oración turbe los planes de Satanás. Vamos, tu oración tiene que ser tan poderosa y tan fuerte, intercesores, que tiene que turbar al enemigo, que el enemigo te va a lanzar con todo. Oh, pero hay un pueblo, hay unos intercesores, hay unos guerreros, hay unos escuderos, que Dios le está mostrando el plan divino. Y el enemigo va a quedar, mira, loco. Adiós, pero sí, yo tenía este plan que él está diciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Que todo lo que planifico no me sale. ¿Qué están haciendo esta gente? ¿Qué está haciendo la iglesia? El enemigo tiene que estar turbado, ¿sabe? Tus oraciones tienen que volver loco al enemigo. Oh, tiene que volver loco al infierno. Tu oración tiene que trascender. Tú tienes que rebosar hasta que tú no termines de orar. Hasta que tú no termines de clamar, no te levantes. Espera la dirección del Señor. Sí, cuando tú sientas una carga en tu espíritu para orar por alguien, ora hasta que tu copa rebose, hasta que tú sientas paz, porque estás librando a otros de una batalla. Y la iglesia tiene que estar en el discernimiento fuerte, apercibido, porque lo que está pasando allá afuera es locura también, es
difícil. Pero aquí dentro nosotros tenemos que saber los misterios, como las maquinaciones del enemigo. Y el Señor nos los va a mostrar a nosotros. Tu oración tiene que turbar al enemigo. Y llamando a sus siervos les dijo: no me declaréis vosotros quién de nuestros es del rey de Israel. O sea que él pensaba que había gente del lado de él que estaban del lado del rey y eran de los de lleva y trae, los que llevan y trae. Pero no era así, era el Señor, era el Espíritu Santo, el lugar secreto. Entonces uno de los siervos dijo: no, Señor rey mío, sino que el profeta Eliseo, el profeta Eliseo está en la casa de Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en la cámara secreta. Dios te va a mostrar los planes, Dios te va a dar la dirección, Dios te va a decir cómo tú vas a saber salir de ahí, pero tienes que estar en el lugar secreto, tienes que estar escondido con el Señor, tienes que esperar que el Señor te dé la dirección, tienes que aprender a esperar, a estar lleno hasta rebosar. Y él le dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. O sea, lo voy a matar, ahora sí que lo voy a matar. Y le fue dicho: he aquí que está en Dotán. Le dejaron saber dónde estaba físicamente. Más adelante ustedes pueden leer el final de la historia, cómo el Señor los guardó y le dio la victoria. Pero quiero enfatizar que, como decía ahorita, que tuvimos un año de cobertura donde el Señor ministró nuestras vidas grandemente. Pero déjame decirte que lo difícil no es congregarnos, lo difícil no es llegar a la iglesia, lo difícil es practicar lo que aprendemos en cada servicio, en cada reunión, poner en práctica todo lo que el Señor nos da y saber que lo que sale de aquí son instrucciones para Dios guardar al pueblo, para Dios guiar al pueblo, para Dios dirigir al pueblo. Y lo difícil a nosotros es hacer esa disciplina, construir una disciplina espiritual diaria, que no se trate de que venimos a llenarnos cada vez que hay un culto, no. Que no nos vamos a llenar cada vez que haya un congreso, no. ¿Cómo es que se llama, pastora? El simposio. Ahora tengo yo no sabía, pastora, lo que era simposio. Me quedé así cuando usted preguntó quiénes saben, porque para qué tú sabes disimular. Cada vez que hay un simposio, un congreso, el CAP, yo soy una de las que vengo al CAP, yo separo, ya yo la tengo separada, cobertura, son fechas tan importantes para mí que esa fecha está separada en mi agenda. Es importante los congresos, pero lo difícil no es llegar al congreso. Lo difícil es poner en práctica lo que aprendiste. Eso es lo que va a traer cambios. Eso es lo que va a traer el testimonio. Eso es lo que va a hacer que acelere la palabra. Es tu obediencia. Muchos de aquí saben que el Señor el año pasado, hace 1 año y medio, me sanó de cáncer, pero ¿sabes una cosa? Que en la trayectoria, en el proceso para yo ser sanada, fue más lo que tuve que hacer en obediencia que tal vez que orar. Porque la obediencia es la acción de la fe. Es cuando tú pones tu fe, lo que tú estás creyendo, en acción. O le crees al diagnóstico, o le crees a lo que el Señor te está diciendo y guardando en tu corazón. O sea, es una decisión creer y obedecer al Señor en este tiempo más que a los hombres. Crear una disciplina en nosotros todos los días,
porque la llenura, para mantenernos rebosando, no se trata de un día, del congreso, de venir los domingos o de venir los miércoles. Se trata de que en mi casa yo tenga un lugar donde yo pueda llenarme de la presencia del Señor, llenarme y recibir instrucciones, y cuando yo llego a la casa, entonces Dios me confirma el mensaje, Dios me confirma lo que ya me dijo en secreto. El Señor comienza a acelerar su palabra y la pone por obra cuando nosotros tenemos una intimidad con el Espíritu Santo. No es cuánto Dios te use, porque cuando... Voy a poner este ejemplo, cuando nos ponen tal vez a dar las ofrendas o a orar en la intercesión o a adorar, esa noche anterior no dormimos, no comemos, como yo. Sí, hacemos ayuno, no dormimos orando, nos levantamos de madrugada. No es cuánto Dios nos use, porque lo hacemos para que Dios nos use y eso está bien, pero tiene que desarrollarse una disciplina de depender de Dios. No es cuánto Dios te use, es cuánto Dios te conoce. Porque de la manera en que Dios te conoce es en la manera en que tú te relacionas con Él a diario. Diariamente, llenarme. Si yo no me siento lleno, no puedo trabajar, no puedo ser efectivo, no puedo amar a mis enemigos, no puedo orar por ellos, no puedo dar una palabra. Este es el tiempo de los así dice el Señor. Pero no es así dice el Señor como es algo emocional tal vez, sino porque en lo secreto el Señor le mostraba a Eliseo lo que estaba tramando el enemigo, el plan del enemigo, que sepamos y confirmemos que fue Dios el que nos los dijo. No nos movemos por emoción, sino porque conocemos a Dios. Somos certeros en la palabra, porque la palabra ha sido real en nuestra vida, porque es una vivencia, es un modo de vivir, es una experiencia cada día. Mi alimento en las mañanas, mi alimento en las noches, mi alimento en las madrugadas, todo el tiempo, constantemente. Dependo de Dios. Dependo de Dios, no solamente cuando me toque una parte. Dependo de Dios para amar a mi esposo, para amar a mis hijos, para amar al vecino, para manejar, que mucho me tengo que llenar de Dios para manejar, pastora, pastores. Para todo necesitamos a Dios, pero tiene que estar rebosando nuestra copa. La gente que tiene su copa rebosando es gente que ve la tierra prometida y no ve los gigantes. Porque muchas veces el Señor nos manda a hacer algo y nosotros ponemos tantos pero es que no tengo dinero, pero es que yo no sé hablar. Pero es que ¿por qué no mandan al otro, al vecino? Y ponemos tantas excusas. Vemos gigantes en vez de ver la tierra prometida que fluye leche y miel, y ver que esos gigantes nos los comeremos como pan, y saber que esa tierra prometida el Señor nos los va a entregar porque es nuestra herencia. Mira, no veas a tus hijos que están perdidos, velos predicando, sirviéndole al Señor. Cuando yo me congregaba aquí en Toa Alta, estaban mis hijos trabajando en el altar, los tres, y ver los tres. Estaba el mayor en el sonido, que era en esta parte de aquí. Estaba Natalia en las pantallas, creo que es Gloria la que está ahora mismo. Estaba Natalia en las pantallas y estaba Gerald en las cámaras. No sé si se recuerdan que él cargaba. Ahí está Ramón, que se acuerda. Yo siento la presencia del Señor. Yo no sé si tú puedes ver a los gigantes,
pero yo estoy viendo mi tierra prometida, la tierra deseada, la herencia, lo que Dios me prometió. Y cuando entro a ese lugar íntimo, muchas veces no puedo ni pedirle, solamente puedo adorarle, porque el Señor lo que me recuerda son sus promesas. Es la promesa de Dios sobre mi casa, es la promesa de Dios sobre mis hijos, es su eterna voluntad en mi vida. Por muchos años estuve viniendo a esta casa sola con mis 3 hijos, con llamado y todo, pero sola, y le pedía al Señor, y no había domingo, no había martes y viernes, que eran los días de los cultos, que yo no creyera. Siempre creí que mi esposo iba a entrar por esa puerta y que se iba a entrar. Mira, que se iba a sentar en las primeras bancas. Ese es mi testimonio hoy, porque hoy se cumplió una promesa. Hoy se cumplió una palabra de Dios en mi vida. Hoy el camino de la obediencia es el camino de la fe. Yo seguí creyendo. Esa fe me llegó a impulsar una palabra, me llegó a romper paradigmas, a romperme a mí misma, para entonces hoy yo estar aquí testificando que mi esposo está sentado voluntariamente en la primera banca. Doy gloria al Señor y me gozo. Cada palabra que Dios te da, te suelta desde este altar, es palabra que viene a cumplimiento, porque Dios no miente. Dios lo que dice, lo juró por Él mismo, no habiendo uno mayor que Él. Mira, si no vendrá a cumplimiento, por más imposible que tú veas las cosas, por más grandes que se vea el problema, por más gigantes que tú tengas del frente. Mira, David cogió a aquel gigante y le cortó la cabeza. Lo que tú tienes que hacer con los gigantes es cortarle la cabeza, quitarle las almas, déjalo desarmado. Con tu fe, empuja la palabra de Dios para ti. Empuja, porque tú estás rebosando, tú estás lleno. Ya Dios te lo ha entregado todo. Los discípulos de Juan le decían a Cristo: ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? Estando el Cristo ahí, entonces nosotros tenemos la promesa, que es el Espíritu Santo. Y a veces estamos esperando algo más grande que la promesa. No, si tú tienes al Espíritu Santo, llénate más. Llénate hasta rebosar, para que tú veas cómo la situación comienza a cambiar, o cómo todo se comienza a alinear, cómo comienzas a ver tu familia completa. Vamos, separa la fila completa para tu familia, o tú estás llamado a llenar la iglesia con tu casa, con tu familia. Separa la fila completa y declara: esta fila completa es para mi familia. Todos mis hijos, hasta mi abuela, mi tío, hasta la suegra, métela. Hasta la suegra y el... Yo estoy creyendo, esta es la plataforma para el avivamiento, y el avivamiento viene a través del testimonio tuyo, porque lo que tú testificas contagia a otros, y las personas van a decir: pero ¿qué es lo que está pasando allá adentro? ¿Pero qué es lo que está pasando? Que ya tú estás bien, que tú estás restaurado, que tú eres otra persona. La gente va a venir por tu testimonio. La gente llena del Espíritu Santo prefiere estar en los leones antes de postrarse a una estatua. Sí, porque viene a veces persecución sobre nuestra vida y nos ponen entre la espada y la pared. Sí, mire lo que está pasando en los medios seculares, en la música, en los géneros de música urbana. Contra la espada y la pared, para que tú niegues a Dios, para que tú niegues tu fe. O te rechazan o niegas a Dios. Preferimos los leones, preferimos el horno de fuego
pasar por la prueba de fuego y saber que esa prueba de fuego va a producir en nosotros un mayor excelente peso de gloria sobre nuestra vida. Esteban prefirió morir apedreado antes de negar a Jesús, antes de él callarse. Sí, y comienzan a tirarte piedra y tú dices, ay, déjame callarme porque me están tirando piedra. Si yo digo esto, me van a quitar de Facebook, las amistades me van a dejar, me van a sacar de este círculo. A Pedro lo apedrearon, murió por el evangelio de Jesucristo. Y nosotros, los que estamos llenos de la presencia de Dios hasta rebosar, somos los que sabemos que aunque nos tiren piedra, nosotros seguimos predicando a Cristo, nosotros seguimos ganando alma para Cristo, nosotros seguimos apoyando el evangelio, nosotros seguimos caminando hasta ver nuestra promesa, hasta ver cumplida cada palabra de Dios en nuestra vida. La iglesia de este tiempo es una iglesia que ora, pero que ora en el Espíritu. Esta iglesia es poderosa en la oración. Si algo yo tengo fe, es que cuando esta iglesia dice orar, oran hasta que los murallas caigan. Tengo testimonios muchos que puedo contar. Pero el Señor, Pablo le decía en el libro de Efesios, oren, pero oren en el Espíritu. Llegó el tiempo de nosotros trascender en la oración, en lo espiritual, y no quedarnos en una oración solamente de pedir, sino una oración donde nosotros estemos conectados de esa fuente inagotable, de esa fuente que trae a la realidad del mundo espiritual al mundo natural. La gente llena del Espíritu será inspirada a través de la oración que salvará al impío. Tu oración salvará al impío. Esto lo hablaba la pastora en las ofrendas. Hubo un hombre que se llamaba Cornelio, porque Dios va a hacer memoria de nuestras ofrendas, de nuestras oraciones. Cornelio estuvo 4 días orando. Era un hombre que favorecía a la iglesia, daba ofrendas, pero era del pueblo gentil. Hasta los impíos van a ser convertidos por la presencia del Espíritu Santo a través de tu oración, iglesia. La iglesia de este tiempo ora en el Espíritu, se mueve en el Espíritu, vela en el Espíritu. Y dice que Cornelio estuvo 4 días orando, un impío, un gentil. Y nosotros oramos un día. Ay, no me voy por ahí, ¿verdad? 4 días. Y al 4.º día se le apareció un hombre con vestiduras blancas, resplandecientes, que él no sabía lo que era. Y aquel hombre, que era el ángel de Jehová, le dijo: tus oraciones y tus ofrendas han llegado al trono de Dios. Y aquí tu oración ha sido contestada, confirmada. 4 días de oración produjeron un rompimiento, un de repente de Dios. Se acabó la espera para Cornelio. Y mientras Cornelio estaba orando, por eso mientras tú estás orando en el Espíritu, hay algo que se está moviendo espiritualmente y está llegando a través de unas ondas espirituales a esa persona por la cual tú estás orando. Yo quiero que tú creas en el poder de la oración. Porque mientras Cornelio oraba, estaba el Señor preparando y levantando a Pedro a la misma hora, en el mismo momento, para que le declarara la palabra. Y quiero que vayamos a la Escritura, donde dice en Hechos 10:44. Oh, Shatarabashendere. Hechos 10:44. Aleluya. Sí, Señor. Aquí estamos. Y mientras aún Pedro hablaba estas palabras,
el Espíritu Santo cayó. Él no estaba ministrando, él no estaba orando, él estaba hablando la palabra de Dios. Pero ¿qué hizo Pedro antes de ir presentarse donde Cornelio? Pablo estaba orando. Había sido enviado, estaba lleno hasta rebosar. Esto es lo que sucede cuando tú estás lleno hasta rebosar, que tú no has terminado, Olguita, tu testimonio y vienen clientes allí a tu negocio y no, y no has terminado tú de hablar, cuando la gente comienza a llorar y la gente comienza a temblar y la gente se queda como esperando más de Dios, porque es el mismo poder de Dios que cae. El poder de Dios va a caer de repente. El poder de Dios va a caer de repente. Pero nosotros como iglesia tenemos que estar llenos hasta rebosar. Hasta que mi copa rebose. Oh, no me voy de aquí, Señor, hasta que mi copa rebose. Este lugar hoy se va a llenar de la gloria de Dios y del Espíritu Santo. Y tú saldrás de este lugar empoderado, porque saldrás rebosando. Rebosando, y mantén esa copa siempre rebosando. Dice que no había terminado él de hablar, oh gloria a Dios, y cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían aquel discurso. Y sabes lo que pasó, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos, los que estaban circuncidados, se quedaron atónitos, porque también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, eso fue una acción nunca antes vista, nunca antes esperada nunca. Ellos no se imaginaban lo que iba a suceder en aquel lugar. Ellos no sabían que el pueblo gentil iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y por eso nosotros no podemos menospreciar a las personas, porque hay mucha gente apartada, porque hay mucha gente allá afuera que necesitan una palabra para que caiga un de repente de Dios sobre sus vidas y sus vidas no sean las mismas. Encárgate tú de estar lleno hasta rebosar, para que toda persona que tú tengas contacto durante el día pueda tener una experiencia con el Espíritu Santo. Que cuando tú termines de hablar o no hayas terminado de hablar con esa persona, ya la persona esté: necesito que ores por mí. En estos días yo estaba buscando un local para nuestro aniversario. Cumplimos 4 años y pues Dios mío, gloria a Dios, pero nos cerraron Bellas Artes. Nos dijeron que no. Nos cerraron los centros comunales, nos cerraron todos los lugares para nosotros pues poder dar una actividad de celebración donde toda la iglesia pueda congregarse teniendo su espacio. Y viene esta persona y se le acerca a uno de los diáconos, que es el suegro de Jorge, de Pastor Jorge, y le dice: mira, yo soy la administradora del centro y yo te lo puedo conseguir porque yo se lo alquilo a personas para sus bodas. Y yo, pues está bien, dinos lo que tenemos que hacer. Fuimos allá y Toñito, que es el papá de Mónica, me dice: pastora, vamos donde la señora para que usted la conozca. Y yo, pues vamos para allá. Cuando llegamos allí, aquella mujer comenzó a hablar y a decir que había perdido yo no sé cuántas libras, que ella no sabía lo que le estaba pasando, que ella era una mujer saludable y sana. Y de momento cayó la presencia del Señor. Oh, Sharama. Oh, Sherebasatarabashea. Cayó la presencia del Señor y yo le dije: ¿sabes qué? No me diga nada más, vamos a orar. Vamos a orar por usted, vamos a orar por sanidad. Y ella inmediatamente, sin dudarlo, comenzó a llorar y a decir: ore pastora, ore por mí. Allí se llenó aquel lugar de la presencia del Señor. Oramos por ella. Ella, cuando terminamos de orar, nos agradeció tanto y tanto, que sabemos que
no solamente Dios marcó su vida, que Dios la sanó. Tengo la convicción, porque su hemoglobina estaba en el piso, porque no comía hacía días, porque todo le caía mal. Y tengo la convicción de que Dios la sanó, porque cayó. La diferencia está en cuando cae la presencia de Dios, cuando tú estás hablando, cuando tú estás testificando, cuando tú estás hablando del Señor que te restauró a ti. Los de repente de Dios, ese es el avivamiento. Que tengamos experiencias con Dios. Aquellas personas no sabían lo que iba a suceder, pero lo que sucedió fue algo nunca antes visto. Y todos los que estaban en aquel lugar fueron llenos del Espíritu Santo. Yo quiero declarar que desde el primero hasta el último, silla, hasta los bliches, hasta las puertas, el estacionamiento, la presencia de Dios está en este lugar, invadiendo, trayendo convicción a nuestra vida de que Él es real, de que Él está aquí, de que Él no es un cuento, de que esto no es una historia más, de que esto es un testimonio y que tú serás el próximo. Porque vienen los de repente de Dios, vienen los así, te dice el Señor, con la convicción de que ha sido Dios. La oración de la iglesia es la que rompe cadenas. Porque dice la Escritura que mientras Pedro estaba preso en la cárcel, la iglesia hacía oración sin cesar. Esto habla de que no paraban, de que había un relevo de oración, de que ellos estaban convencidos de que Dios iba a hacer algo, de que venía un de repente, de que venía un testimonio de camino. La iglesia oraba intensamente sabiendo que cuando ellos están orando viene respuesta inmediata, viene respuesta inmediata. La iglesia en este tiempo no puede cesar de orar, no podemos bajar la guardia. Y todos sabemos la historia que vino, se les apareció por allí Pedro en la casa. Las cadenas se rompieron. La oración va a traer libertad. Libertad. Las escamas de los ojos se caen. Las cadenas se rompen. Lo que está atando las vidas se rompe. La oración en acuerdo es poderosa. La oración en acuerdo traerá sanidad en las calles. Porque ahí estaba Pedro y Juan, que venían de predicar del aposento alto. Y iban para la hora de la oración. Y antes de entrar en la casa de Dios, en el templo, había un cojo. Mientras la iglesia hacía oraciones adentro, el Señor estaba sanando afuera. Lo que la iglesia está haciendo hoy, cada vez que nos reunimos, va a ser sanidades en las calles, sanidades en las esquinas, sanidades. Los hogares serán restaurados porque el poder de Dios caerá. Pedro y Juan venían a la oración, pero venían empoderados, venían hasta rebosar, venían llenos de la presencia del Señor. Y por último traje 4 reflexiones de la oración de este tiempo sobre la iglesia. La oración de la resurrección, que eso fue lo que sucedió en el día de Pentecostés. Hubo una resurrección. La iglesia estaba reunida, unida, estaban unánimes esperando la promesa. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, dice, fueron todos
llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y yo me puedo imaginar esta escena donde estaban ahí los discípulos y gran parte de gente esperando la promesa unidos, pero la oración que ellos sabían hacer era la del Padre Nuestro, y ahí estaban ellos de rodillas, ahí estaban ellos clamando: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, o que venga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y seguían clamando, y el clamor llegó y vino un de repente, y comenzaron todos a hablar en lenguas nuevas, y entonces comenzaron una oración del Padre Nuestro, y todos terminando la basaya, y llegó el tiempo donde vamos a comenzar orando y vamos a terminar en lengua. Vamos a saber cómo vamos a comenzar, pero no vamos a saber cómo vamos a salir del lugar secreto, cómo nos vamos a levantar del tiempo de oración. Llegó el tiempo de los de repente de Dios y fueron bautizados. Vino un viento recio. Tú has orado hasta que venga el viento, tú has orado hasta que venga el fuego, tú has orado hasta que venga un de repente, que tiemble toda la tierra, que tiemble toda la casa, que tú tengas que abrir los ojos a tu alrededor a ver lo que está ocurriendo. Dice que aquel de repente, todos los que estaban en Jerusalén tuvieron que subir al templo para ver lo que estaba pasando. Que nuestras reuniones sean de esa manera, que la gente tenga que venir a ver qué está pasando en este lugar. Tenemos que venir llenos hasta rebosar para provocar un rompimiento, para provocar que cada reunión, el avivamiento que ya está en esta casa, no se sane uno, no se sanen dos, no sea un testimonio, sino que desde el primero hasta el último puedan recibir la promesa, puedan ser llenos del Espíritu Santo. Que desde que la gente entre por las puertas, desde que se estacionen en el parking, comiencen a sentir que algo va a suceder, y es porque los intercesores están clamando por ese de repente. La iglesia está orando para que Dios toque a la gente antes de entrar y ya vengan con la expectativa de que algo va a suceder. Mira, yo le estoy creyendo a Dios hasta por las embarazadas, que sus hijos vengan llenos del Espíritu Santo. Hasta eso, mira, tú le tienes que creer a Dios en todo lo que dice la palabra. Si en la Biblia ocurrió eso, en este tiempo tiene que ocurrir. Tú no puedes inclinarte a ver solamente las cosas que estás acostumbrado a ver. Tú tienes que demandar más de Dios y ver y pedirle a Dios lo que todavía no has visto. Yo no sé qué todavía tú no has visto, pero Pablo le decía a los corintios, les decía: ustedes canten con el entendimiento, pero también canten en el Espíritu. Y también les decía: ustedes oren y profeticen con el entendimiento, pero también con el Espíritu. Pero es que Pablo no se conformaba con lo que él había visto, y les estaba diciendo ahora: ustedes oren en lenguas, pero pidan interpretación de lenguas. Oh, que tú sepas que todo lo que Dios hace en tu vida espiritualmente, el Señor te va a hablar espiritualmente para que tú entiendas cosas que ojo no vio y oído escuchó, y aún las cosas que no han llegado a nuestro corazón son
tiempo. Una iglesia avivada, una iglesia comprometida, una iglesia que viene a buscar el alimento, que viene a llenarse de su palabra, pero va a poner en práctica todo lo que el Señor nos ha entregado, porque no se trata de que Dios se mueva en cada reunión, no se trata de que Dios se mueva en cada servicio, no se trata de que yo sienta el Espíritu Santo tal vez en el campo una vez al año. Se trata de que cuando yo llegue a mi casa yo pueda tener las mismas experiencias que yo puedo tener en la presencia del Señor cuando llego a una casa tan poderosa, tan de influencia. Esta casa, este altar es un lugar de influencia, es una casa de líderes, una casa donde está brotando la palabra de Dios, y la palabra que brota de este altar es palabra profética, es palabra que sale del corazón de Dios, porque una palabra profética no es una palabra que se repite, es una palabra que Dios dijo en el cielo y yo la estoy declarando en la tierra. Sé llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos, pero ahora Dios nos está demandando hasta que reboses. Hasta rebosar, Señor. ¿Cuántos quieren más de Dios en esta noche? ¿Cuántos quieren más de Dios en esta noche? Oh, aleluya. Y yo te voy a invitar a ponerte de pie. Oh, gloria al Señor. No sé si habrá alguien para el Señor en esta noche. Vi que no habían visitas, pero si alguien llegó de visita en el momento de la predicación y quiere hoy recibir a Cristo, este es el momento. El altar está abierto. Este es un altar de salvación. Este es el momento de salvación. Si no, las personas que nos ven a través de la transmisión desde sus hogares, si necesitan recibir a Cristo, hay unas personas que van a recibirte en el teléfono y van a llevarte a confesión de fe. En el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien para el Señor en esta noche? ¿Habrá alguna vida para Cristo? ¿Habrá alguna reconciliación en esta noche? Que tú quieras reconciliar tu corazón, que tal vez venías de visita. Has venido otras veces, pero para acompañar a alguien, pero hoy Dios tocó tu corazón. Dios te está llamando. Dios no quiere un momento y una experiencia. Dios quiere una relación continua. Aleluya, aleluya. Si podemos adorar al Señor. Aleluya. Oh, Dios está en este lugar. Él se está moviendo. No se adoraré hasta que tu gloria nos consuma. Adoraremos. Y ahí donde están, por favor, los intercesores, me gustaría que estén orando en lengua. Hasta que tu gloria nos consuma. Adoraremos. Hasta que tu gloria nos Este es un tiempo de consagración, donde nosotros le entregamos al Señor nuestras faltas. Una vida para el Señor. Dale un aplauso, dáselo fuerte. Oh, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más para salvación? Dios te bendiga, joven. ¿Cuál es tu nombre? Ruth. Dios te bendiga y bienvenida a la familia del Señor. Por favor, pastora Zulema, si puedes llevarla a salvación. Y si hay alguien más que quiera hoy reconciliarse, es una noche de consagración. Dios está demandando más de nosotros. Queremos más de Él. Aquí hay otra vida. Gloria al Señor. Vamos, aquí hay otra vida para Cristo. Oh,
Y ven por aquí para que ores por la joven. Salvación. Mira, los días de salvación de esta casa va a estar el altar lleno. El domingo va a estar lleno de salvación. Sí, de hoy en adelante, todos los domingos, todos los miércoles, salvación, porque eso es lo más importante, que nuestros corazones sean reconciliados con Dios para ver cambios. Oh, hasta que el otro llamado es yo voy a invitar a pasar al frente. Se puede, ¿verdad? Tengo unos minutos. Siento bien fuerte de parte del Señor personas que hoy quieren tener una experiencia nueva con el Espíritu Santo. Que hoy quieren una experiencia nueva con el Espíritu Santo, poder disfrutar. Tú ves la gente aquí danzando libremente, cantando, adorando al Señor libremente, y tú dices: Señor, yo quiero eso, Señor. Aquellos que dicen: Señor, yo quiero de eso. Y seré. Oh, vamos, los que quieren una experiencia con el Espíritu Santo hoy, los que no quieren salir de la misma manera en que entraron, los que dicen: yo quiero de eso, yo necesito fuego en mi vida, yo necesito fuego en mis oraciones, yo necesito fuego cuando yo adore. Oh, yo nunca he sentido el viento recio del Espíritu Santo. Oh, yo nunca he sentido que se me paren los pelos. Hoy tú viniste a tener una experiencia con el Espíritu Santo. Oh, ven, pasa al frente, pasa al frente. Gloria a Dios. Voy a orar por ustedes. Quiero hacer una oración. Voy a hacer una oración general, pero si Dios me dice que toque a alguien, la mascarilla, no sé si la dejo yo. Si Dios me permite tocar a alguien, lo toco, pero no porque no te toque no quiere decir que el Espíritu Santo no te va a tocar, porque dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero que tú que estás en la parte de atrás me ayudes a orar. Aquí hay gente radical. Hay gente hoy que dijeron hoy. Quiero ver lo que todavía no he visto. Vamos, comienza a adorar a Dios ahí donde tú estás en lengua. Oh, comienza a adorar allá atrás, comiencen a adorar en lengua, vamos. Provoquen el rompimiento de lo que Dios va a hacer en este momento. Oh, porque lo que Dios va a hacer es llenura. Oh, llenura, ahí está Dios. Ahí está el Señor tocándote. Ahí está el Señor tocándote. Ahí está el Señor tocándote. Espíritu Santo, lleno.
fuego de Dios. Yo siento el fuego, el fuego, el fuego. El fuego del Espíritu Santo que te está tocando. De Dios, poder de Dios que arropa, poder de Dios que consume, poder de Dios que se mete en los hogares, que se mete en las casas, que se mete en tu casa. Oh, el poder de Dios que se está metiendo en tu casa. Oh, toda basata la bashea. Ahí está el poder de Dios metiéndose a través de la cadena, a través del canal. Ahí está el poder de Dios por cuanto has creído. Esa mujer de la diadema, camisa negra, Señor te dice por cuanto has creído, por tu casa. Yo siento que Dios se está metiendo en tu casa, en tu hogar. Oh, con tus hijos. Oh, rabasatarabashea. Ay, 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 ay. Lo que verás durante los próximos días será grande y poderoso y testificarás, te dice el Señor, hasta que tu gloria. Adora, adora al Señor. Mamá y hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Intercesores, prepárense para ver lo que todavía no han visto. Pero está en el corazón de Dios. Dios les va a hablar y les va a mostrar en secreto lo que viene. Pero aún así, Dios siempre los va a sorprender. Señor, llena la intercesión de esta casa. Y yo declaro una multiplicación en ellos, Padre. Una multiplicación, Señor. Multiplicación de los dones. Y que su copa esté llena hasta rebosar. Sharababase. Llena, Señor. Hasta que no quede nada de nosotros. Hasta que no quede nada de carne en nosotros. Te damos gracias, Señor. Bendecimos esta casa, bendecimos los apóstoles. Bendecimos tu iglesia, el cuerpo. Que puedan mantener este avivamiento, Señor. Y propagar este avivamiento en el trabajo, en los hospitales, en las esquinas y donde quiera que vayamos, en el nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, pastores. Hasta aquí mi padre. Gloria a Dios. Aleluya, ese aplauso fuerte. Aleluya. Recibimos esa palabra en esta hermosa noche. Hasta que tu copa, hasta que tu vida rebose. Qué hermoso. Pastora Victoria, cubra ahí a la pastora Marta en oración y declaramos bendición no solamente sobre la pastora Marta, sino el pastor Edward, sobre sus hijos, su casa, sobre su casa espiritual, sus hijos espirituales. Declaramos bendición hasta que sobre y abunde, cubierta del Espíritu Santo sobre ella. Todo aquello que se quiera levantar
no se podrá levantar en contra de ellos, porque con ellos está el poderoso. En el nombre de Jesús. Alguien dice amén. Alguien dice amén en esta noche. Vamos, recibimos esa palabra. Un aplauso al Señor, porque de verdad que Dios ha sido bueno. Muy claro la palabra del Señor hoy. Les recuerdo que seguimos cubriendo a nuestros apóstoles mientras están celebrando sus 45 años de matrimonio. Seguimos cubriendo su casa, su familia. Y les recuerdo que ahora, al finalizar, una vez digamos amén, usted vaya hacia la puerta atrás. Están los hermanos listos para ya los boletos que quedan. De repente sentimos el corazón muy profundo que se van a acabar hoy. Gloria a Dios. Así que sea usted de los primeros en el nombre del Señor. Y si por alguna razón usted no vino preparado hoy, mañana usted puede llamar, si es que queda algún boleto, 787-730-5880 es el número que usted se puede comunicar. Esto es este próximo viernes, no es el de arriba, es el viernes 18. O sea, en 2 días vamos a estar en este tiempo con el pastor Luis Roy. Va a ser muy hermoso, hay muchas sorpresas preparadas, así que será una gran bendición para la casa. También el viernes están los jóvenes aquí en su culto, la generación Altocha, celebrando su culto también de adoración. Los solteros estarán en Ágape, así que estamos celebrando en el nombre del Señor. Levante su mano, les cubro en el nombre de Jesús y declaramos que la bondad de Jehová, la benevolencia de Dios, levante su mano ahí y reciba esta bendición final de parte del Señor, para que Dios nos lleve con bien hacia nuestros hogares, con toda la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos amén, amén, amén. Y yo declaro sobre ti, tu familia, que mañana será el mejor jueves de tu vida. En el nombre de Jesús, el que lo crea diga amén. Le espero también el domingo a partir de las 10 de la mañana. Estará con nosotros el evangelista José Luis Hernández. Sean más que bendecidos en el nombre de Jesús. CTN y Generación Antorchas presentan Praise for Him Tour 2022. Una noche de adoración, gratitud y evangelización con música en vivo. Gotay. Misael Roldán. Y Jerry Marzán se unen por primera vez para levantar juntos su voz para un mismo sentir. Eres el eterno, el bendito, el que adereza mesa frente a mis enemigos. Viernes 25 de febrero, desde las 7 de la noche en la Iglesia La Senda Antigua. Entrada gratis. Info 787-730-5880. Auspicia Iglesia La Senda Antigua.